Muchas gracias a todos ustedes por la presencia hoy. Muchas gracias, señor embajador, también. Es un honor tenerle aquí. Vamos a tener la mesa redonda que hoy nos ocupa sobre España y Portugal y el primer Occidente global, que es una mesa que ya tuvimos dentro de unas jornadas que celebramos el viernes pasado en Trujillo, en una convocatoria que nos hizo, que ya es la 9ª convocatoria que hace la Fundación Obra Pía de los Pizarro, en donde llevamos, como decíamos, 9 años debatiendo y hablando, compartiendo historia sobre la historia de los extremeños en América. Y este año también, dentro de estos 500 años celebrativos de la circunnavegación, pensamos que podía ser una buena excusa hablar sobre la gesta de estos dos países, que también han discutido por la titularidad de uno u otro sobre la expedición. Nosotros pensamos que era mejor hablar de la gesta compartida y de esta primera globalización que iniciamos los dos países. Por tanto, lo primero que queremos hacer es agradecer a la Obra Pía de los Pizarro por convocarnos en Trujillo a debatir y a discutir y a hablar y a compartir ideas sobre el tema, y también agradecer a la Casa América por acogernos hoy y porque nos da la oportunidad de traer también este debate, esta mesa redonda, este compartir de ideas aquí a Madrid. Y sin más, vamos a ir dando la palabra a las 4 personas que hoy nos acompañan y que voy a ir presentando según vayan interviniendo. En primer lugar, tenemos aquí a mi derecha está Isabel Soler Quintana, que es profesora de Literatura y Cultura Portuguesa en la Facultad de Filología de la Universidad de Barcelona. Ella es una gran especialista en la literatura de viajes, en la literatura sobre todo de naufragios, en la literatura y en el tema del mesianismo de los viajes de la expansión portuguesa. Es una gran conocedora de toda la cultura portuguesa y además, y quiero decirlo, es la autora de un libro delicioso que yo les recomiendo, que es El nudo y la esfera, el navegante como artífice del mundo moderno, y que además encaja muy bien en la mesa de hoy. Sin más, Isabel, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Que sepan que los que estamos aquí llevamos ya varios días de conversación desde la semana pasada y que en teoría esto es la continuación de esa conversación que empezamos y que realmente quedó así como un poco a medias, y entonces alguien decidió que la siguiéramos aquí, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo. Pero esperad un momentito, que quiero abrir una foto que os he traído, que es esta, que me sirve muy bien para deciros que vengo un pelín enfadada. Vengo un pelito enfadada porque seguro que algunos de vosotros leísteis ayer El País y os encontrasteis con un artículo que se llamaba Tesoros, mapas y conspiraciones en la primera vuelta al mundo. Bueno, pues yo, obviamente, cuando aparece la vuelta al mundo, pues yo directa hacia allí y empiezo a leer y así. Y este era un artículo que lo primero que nos enseñaba era una imagen del absolutamente excepcional Atlas Miller, y había escogido, obviamente, el periodista o quien fuera, la página del Atlas Miller que mostraba las Islas Molucas. Bueno, la verdad es que en ese artículo se utilizaba el Atlas Miller como excusa para denunciar la trapacería del rey de Portugal para engañar a España sobre la realidad del mundo. Pero claro, nadie cayó en la trampa, aparece entrecomillado en el artículo, de esos chuscos engaños
sigue también el artículo, porque ya el embajador de España en Portugal había alertado al rey de la falsificación de las cartas marítimas, obviamente, de los mapas. Por lo tanto, a la conclusión a la que llegabas cuando terminabas de leer ese artículo es que qué malo era el rey de Portugal y qué listos eran los españoles que no se habían dejado engañar. Y a mí, bueno, pues me enfada un poco. Me enfada un poco esta perspectiva, esta manera un poco torticera de divulgar la historia, ya que se tiene una página de periódico, pues no, me da rabia que los historiadores caigan o entren al trapo en ese juego. Y la verdad es que los festejos del viaje de Magallanes y el viaje de la vuelta al mundo, pues a lo largo de estos años ya, pues han ido apareciendo algunas cosas que, pues para decirlo suavemente, han resultado ser un pelín escandalosas en este sentido también, ¿no? En ese artículo se dice también que el Atlas Miller es un regalo del rey Manuel a su hermana Isabel porque se va a casar con Carlos I. Bueno, pues Isabel no era hermana del rey de Portugal, era su hija. Y además Isabel era nieta de los reyes católicos y era prima hermana de Carlos I, el que iba a ser su marido. Pero es que además ya el enorme historiador de la cartografía, que es Alfredo Piñeiro Márquez, apuntó la tesis de que el Atlas Miller fue un regalo del rey Manuel a su tercera esposa. Su tercera esposa era Leonor, la hermana de Carlos I, y era sobrina de sus dos primeras esposas, Isabel y María. Al morir el rey Manuel, cuando se casaron, Leonor tenía 21 años y el rey Manuel tenía 52. Cuando muere el rey Manuel, Leonor, según Piñeiro Márquez, se llevó el Atlas Miller de vuelta para España y de allí se lo llevó a Francia, porque la historia de Leonor, de la reina Leonor, es una de las más tristes de todas las historias de las reinas europeas. Sirvió como elemento de intercambio en el Tratado de Paz de 1526 entre Francia y España. La casaban con Francisco I de Francia, que no le hizo puñetero caso, no quiso ni verla ni saber nada de ella, y bueno, y allí se quedó la pobre reina Leonor. En cualquier caso, quizás así se explica la peripecia del Atlas Miller, no en España, sino en Francia, que es donde se encontró en 1855. El artículo de ayer también se centra en este preciosísimo mapamundi circular que dibujó uno de los grandes cartógrafos portugueses, Lopo Homem, y que preludia el Atlas, pero en el artículo esta joya de la cartografía sirve para decir, pues qué tontos que eran los portugueses, a quién se creían que podían engañar, o realmente es que no tenían ni idea de cómo era el mundo si lo dibujaban así, de esta manera. Ciertamente por las fechas, 1519, 1522, llama la atención esta deformación. Digo que llama la atención porque la cartografía portuguesa es riquísima ya en esas fechas, en esa segunda década del siglo XVI, y entonces sí que es verdad que llama la atención este desplazamiento hacia el norte de todo el mundo conocido, Europa, Asia y África, y ese enorme espacio en el sur que es todo agua. Una de las
de los temas que yo planteaba en Trujillo hace unos días, o la idea que yo quería expresar, era que intentásemos acostumbrarnos a ver el mundo no como terrícolas, que es lo que somos, siempre estamos pensando en tierra. No, pensemos el mundo desde el mar, porque hay mucho más mar que tierra en el mundo, ¿no? Y si de pronto nos enfrentamos a la mirada del mundo desde el agua, pues la verdad es que la imagen del mundo cambia muchísimo. Bueno, pues aquí no tenemos más remedio que mirarnos el mundo desde el agua, porque ese enorme espacio en el sur es todo agua. También sorprende que esa inmensidad atlántica e índica esté envuelta por una imaginaria tierra austral que une el nuevo mundo recién encontrado con Asia e Insulindia. Y me van a decir, no, recién encontrado no. Si este mapa es de 1519, pues ya ha pasado mucho tiempo, desde 1492. Ya, pero es que en 1942 no se descubre América. No se descubre América. Cristóbal Colón no es consciente de estar descubriendo América. Tenemos que explicar las cosas de otra manera. Tenemos que intentar trasladarnos a aquella mentalidad. Cristóbal Colón llega a Oriente, llega a Catay y a Zipango, y va a morir convencido de que es eso lo que él ha encontrado. América se irá manifestando a lo largo de las idas y vueltas de las naves por el océano Atlántico. Para quien sepa un poco de cartografía antigua, no cuesta tanto ver que este planisferio en realidad es un homenaje. Este planisferio es un homenaje a Macrobio, a ese sueño de Escipión que habla de la esfericidad de la Tierra. Es un homenaje a Pomponio Mela y a su tratado de Situ Orbis, que quiere decir el tratado sobre la posición de la Tierra, que además estaba muy de moda a principios del siglo XVI porque acababa de ser traducido. Esos homenajes también se hacían desde la literatura. Entre 1505 y 1508, un gran navegante, Duarte Pacheco Pereira, que estuvo en Tordesillas y que estuvo en Oriente y que estuvo en América, dejó inacabada una obra de título muy críptico, un título precioso, se llama Smeraldo de Situ Orbis, en el que hablaba de los océanos como grandes lagoas, como grandes lagunas, obviamente siguiendo a Ptolomeo y siguiendo a Pomponio Mela. Y lo dice así, lo digo en portugués porque queda precioso, porque el portugués es una lengua preciosa. E dice: podemos dizer que o mar oceano não cerca a terra como os filósofos disseram, mas antes a terra deve cercar o mar, pois jaz dentro na sua concavidade. Pelo qual concludo que o mar oceano não é outra coisa senão uma muito grande lagoa metida dentro da concavidade da terra. Hace unos días decía en Trujillo que el lápiz del dibujo del mundo son las noticias que llegan con las naves de la carrera oceánica. Pero también decía que los mapas enseñan que las noticias no siempre son la novedad. Las noticias suelen mezclar la novedad con la antigüedad. Suelen mezclar lo sabido con lo desconocido. Suelen mezclar la realidad con la verdad. Suelen mezclar la evidencia con el deseo. Y yo creo que es así como hay que leer los textos. Y creo que es así como hay que mirar los mapas. Hay que mirarlos conscientes de que no es solo la realidad lo que enseña lo que es el mundo.
tenemos que ser conscientes que los que dibujaban esos mapas, incluso los que navegaban por aquellos océanos, tenían una concepción de la realidad del mundo, tenían una concepción de la verdad del mundo, de lo que tenía que ser el mundo. Y la mayoría de las veces, esa concepción del mundo tenía que coincidir con aquello que estaban viendo, con el mundo encontrado. Bueno, ya no estoy enfadada con el artículo que leí ayer. Ya me he desbravado y ya podemos hablar de otra cosa. Gracias. Muchas gracias, Isabel. La verdad es que es una pena que, decíamos, que no hayamos podido aprovechar esta conmemoración para que celebremos algo que es evidente, y es que españoles y portugueses fuimos los que abrimos los caminos de los dos, de esa única gran laguna que decía Duarte Pacheco, y de ese gran océano que reunía todos los mares. Si Bartolomé Díaz abrió el camino hacia el Índico y Magallanes y Elcano abrieron el camino hacia el Pacífico, ¿por qué no celebrar esas dos efemérides de forma conjunta y no con estas disputas que a veces son tan estúpidas que no tienen ningún sentido? También por eso, cuando nos planteamos las jornadas con la obra Pía de los Pizarros, pensábamos que teníamos que tener entre nosotros a alguien de Portugal, a alguien que también hablase esa hermosa lengua, como ha dicho Isabel, y que también nos diese su saber y su conocimiento. Por eso tenemos también con nosotros hoy a Ángela Domínguez, quien también nos acompañó en Trujillo y con la que hemos podido disfrutar de algunas buenas conversaciones. Ángela es investigadora de la Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa y de la Compañía de Indias de la Universidad Federal Fluminense, y es especialista en la relación, en todo lo que tiene que ver con el Brasil colonial, con la historia de los viajes científicos y con la historia de las fronteras, las representaciones y las relaciones de poder entre Portugal y Brasil y toda la Amazonía colonial, todo el tema de la extensa Amazonía en la época colonial. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y por haber querido venir desde Lisboa a pasar estos días y a compartir estos ratos con nosotros. Muchas gracias, Ángela. Muy buenas tardes a todos. Quero cumprimentar particularmente o Sr. Embaixador de Portugal e agradecer a sua presença. Quero também dar as graças à Casa de América e Fundação Obra Pía de Pizarro. Entonces, creo que empezar esta ponencia o esta intervención con la afirmación de que el mundo ni siempre fue como lo conocemos hoy día es una afirmación que puede resultar algo rara, pero sin embargo resulta verdadera, tanto al nivel físico y geográfico, acordaios de Pangea, como al nivel de la representación mental que hacemos del mundo. El ejemplo está en los cambios que ocurrieron a partir del siglo XV, cuando se inició este proceso de contacto a la escala global, al cual llamamos de expansão europea y más concretamente ibérica. Un proceso responsable por la apertura del mundo a una dimensión global y por un cambio de escala en nuestra manera de mirarnos a este mundo. La contribución ibérica opera un cambio dramático en los viajes marítimos durante este periodo de finales de la Edad Media y de la modernidad, lo que podemos traducir en canjes de distancias y tiempos de viaje. Cerca del siglo XV y con la expansión ibérica, la experiencia europea va a cambiar esta experiencia de viaje medieval.
Primeramente, la navegación deja de estar circunscrita a la mar Mediterránea y a las costas marítimas de Europa y va a alejarse mar-océano dentro, corriendo a través de miles de kilómetros sin que se vea tierra. Sin duda que estos viajes continúan a estar condicionados por los sistemas de vientos y por corrientes marítimas. Pero estos cambios son posibles porque a lo largo del siglo XIV y XV gradualmente ocurrieron cambios científicos y tecnológicos impactantes. Por ejemplo, asistimos a la construcción de barcos más resistentes y móviles como sean las caravelas. Y hay cambios que se traducen también por una capacidad ibérica de ir y volver, de regresar en seguridad de los largos viajes marítimos que llevan los portugueses a Madeira, Açores, al sur del Cabo Busador y otros locales en el medio del Atlántico, y esto es importante, a retornar a la península. Y esto solamente se puede hacer también debido a la utilización de mapas y al desarrollo de las cartas por Urano, pero también de la utilización de brújulas y agujas de marear, de compás para medir distancias y marcar posiciones de puntos en los mapas, teodolitos, astrolábios, ampolletas para calcular las distancias recorridas y definir las rutinas diarias, diplomadas para medir la profundidad y conocer la naturaleza de los fondos marinos y otros instrumentos de medición de los astros. Lo que significa que los hombres de la mar pueden localizar con un mayor grado de precisión la posición de islas en la mar y de tierras y pueden representarlas en el espacio y dibujarlas en mapas. Por consiguiente, pueden encontrarlas y volver a ellas en los viajes siguientes. Pero pueden también partir por mar dentro con alguna esperanza de volver a sus tierras de origen y a sus familias. Este proceso comienza con la incorporación del Atlántico al horizonte mental de los portugueses y de los europeos gracias a los viajes marítimos y expansionistas ibéricos. Es decir, que asistimos al cambio del concepto de viaje medieval, ahora sustituido por viajes de otras dimensiones que presuponen la navegación de miles de kilómetros, el cruce de la alta mar, una duración de semanas, meses, por veces años, como ocurre con Japón y Timor, y el cálculo lo más preciso posible de las distancias recorridas. Estos viajes que implican ir y regresar con seguridad y volver cuantas veces se quiera, lo que implica saber ubicar tierras y islas gracias a la observación de los astros y de las estrellas. Y lo que significa también un recentramiento del universo conocido de los europeos en sus representaciones mentales y espaciales, que ahora se centran en torno al mar-océano, que reflejan la importancia económica que este mar tiene con consecuencias al nivel del poder y prestigio político y diplomático de los países ibéricos junto de otras coronas europeas y del papado. Estos viajes presuponen también alteraciones más profundas al nivel conceptual, mental y simbólico, con consecuencias importantes en la noción de espacio y en el saber geográfico, que aumenta de una manera dramática. El descubrimiento de un nuevo continente,
el Nuevo Mundo o América, el descubrimiento de los contornos exactos y las dimensiones precisas de un viejo continente, África, porque al sur del buceador había una ignorancia completa y este desconocimiento é ultrapassado com as navegações de los portugueses e gilianos em 1434 e se alcança outro continente ya bien conocido desde tiempos inmemoriales, por lo menos desde Marco Polo y de la Ruta de la Seda, un continente que ocupa un lugar apreciable en la imaginación europea, Asia. Lo que quiero subrayar ahora es que la historiografía de la expansión ibérica está cada vez más estudiando la participación y la importancia de un nuevo estrato social constituido por marinos y capitanes, pilotos, cartógrafos, cosmógrafos, pero también ibéricos, alemanes, franceses e italianos, que detienen esta posición intermedia entre el mundo de la erudición universitaria y académica y el mundo de los artesanos, y que están aptos a conducir embarcaciones, a leer mapas, a certificar cartas náuticas e instrumentos náuticos, a determinar latitudes a partir de la observación de las estrellas. Ellos pueden manejar com facilidade astrolábios, quadrantes, linhas e plumos, podem interpretar cartas por Tulano e traçar rumos e utilizar os instrumentos de medição e têm conhecimentos em aritmética, geometria, trigonometria, astronomia e náutica, es decir, detêm conhecimento científico especializado, apesar de não frequentarem universidades ou academias marítimas. Lo que esto indudablemente les confere importância social que é reconocida por la sociedad portuguesa. Además, surge también una literatura especializada en lenguas vernáculas dirigidas a los que no dominaban el latín, libros de marinhería, guías náuticos, derroteros, obras de introducción a la cosmografía, tal como surge una literatura que revela y describe la fauna, la flora, la humanidad de tierras nuevas y exóticas, y la geografía, con la toponimia a bautizar sabiamente los nuevos territorios, con los nombres de días del año y festividades correspondientes a su descubrimiento, Natal, 25 de diciembre, Navidad, las particularidades geográficas de un local, Recife, rocas en la mar y peligro a la navegación, los nombres de santos y reyes, São Sebastião do Rio de Janeiro, São Luís do Maranhão, com nomes indígenas, Guanabara, Sofala, Quilua, Congo, devido a la importância económica de produtos dominantes, Costa de Ouro, de Marfil, de Malagueta, Costa de los Esclavos, y por animales exóticos encontrados, Serra Leona, Açores, la descripción de conocimientos y señales, as conhecências e sinais, expressavam e codificavam e podiam facilitar o reconhecimento de terra a los marinos e mencionam a orientação de la costa, el aspecto del local, la predominancia vegetal, los poblados, los árboles, las piedras identificables con formas familiares, el color de las aguas. Toda esta información era referencia que facilitaba el reconocimiento de la costa por parte de los marinos y tornaba la navegación más fácil y segura. Resulta importante perceber como la ciencia y la técnica establecen desde siempre conexión con la expansión ibérica y también un diálogo con la
política y la diplomacia, imbricados en discursos de legitimación y de fundamentación de posesión de las dos coroas ibéricas sobre los problemas causados en relación a áreas de influencia y soberanía alrededor del Atlántico. Probablemente de estos, los más importantes serían el Tratado de Alcáçovas de 1479 y el Tratado de Tordesillas de 1494, con la cosmografía, la medición de los astros del cielo, y demostrar su utilidad una vez más, y no solamente en la navegación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ángela. Manuel Lucena, que es doctor en Historia, investigador del CSIC y profesor asociado del Instituto de Empresa. Ha sido además profesor en diversas universidades como la Universidad de Stanford, la Universidad de Harvard, Tufts University, el IBIC de Venezuela, la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, la Universidad de los Andes, el Colegio de México y St. Anthony's College de la Universidad de Oxford. También se ha desempeñado con diversos cargos diplomáticos y gestión en el exterior, y es el autor de numerosos libros. Además, es un especialista en todas las expediciones científicas, en literatura de viajes y en la historia colonial y en la historia de España en América. Y a él también le debemos la idea de estas jornadas. Él fue el que nos propuso a la Fundación Obra Pía de los Pizarro el tema para las jornadas de este año, un poco el culpable de que hoy estemos aquí. Manuel, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, José María. Por supuesto, señor embajador, es un auténtico honor el poder compartir esta tarde, y yo tengo que empezar por aquello de la mención de los libros, saludando a mi querido amigo y colega del Consejo, Juan Pimentel, con quien hemos hecho muchas cosas. Tú deberías estar aquí, y pronto espero que podamos compartir más cosas. Voy a dedicar mi muy breve intervención apenas a apuntar dos o tres cosas que considero pueden ser, bueno, pues que pueden tener algún interés para ustedes. El primer punto tiene que ver con la perspectiva, ¿no? Yo hablo desde la historia global, y en ese sentido, bueno, pues yo creo que representamos escuelas y puntos de vista muy complementarios. Quizá la historia global es una historia por obligación optimista, no es apta para planes muy políticos sobre lo que es la historia, o sobre gente cuyo programa es el resentimiento de las guerras culturales. Se resume en un principio muy sencillo. Si no hubiera habido antes suficientes personas con capacidad de empatía, con curiosidad, con amabilidad, con capacidad de conversación y flexibilidad, los seres humanos habrían desaparecido de la Tierra y no estaríamos aquí. Así que tenemos obligación de mirar al pasado, por lo menos con un cierto optimismo, con un cierto respeto. La palabra para mí es respeto hacia lo que nos ha precedido. Desde luego, también creo yo que la historia global plantea no una experiencia de buenos y malos, sino una explicación compartida de cómo y por qué se ha producido el desarrollo de los seres humanos. Y por eso la primera cuestión que yo quería subrayar al hilo de nuestro encuentro en Trujillo y de nuestra conversación de hoy se puede resumir en una frase, y es que la Tierra es una. ¿Cómo llegamos a entender que la Tierra es una? Que la Tierra resume como entorno geográfico, nos ha tocado aquí, podía habernos tocado en otro sitio, podríamos decir, quién sabe, ¿no? ¿Cómo llegamos a definir que la Tierra es una? Bueno, básicamente por un proceso de expansión geográfica que tiene hitos muy importantes, decisivos, fundamentales, alrededor de lo que ocurre entre 1480 y 1522, más o menos, en la península ibérica, en España y en Portugal, de manera muy decisiva. Pero mucho cuidado con los determinismos. Como ha señalado antes Isabel Soler, bueno, Colón no tenía ni idea de dónde iba. Colón iba a
a Japón, a China, a Asia, y se encontró en las Bahamas, que tampoco es mal sitio, dicho sea de paso. Pero la metáfora perfecta, creo yo, de Colón y de quienes lo acompañaban es la de Luis de Torres. Luis de Torres era el lengua, el traductor, un judío español que se apunta al viaje, o lo apuntan, y que es un hombre que sabe hablar muchos idiomas. La imagen, en historia no podemos inventar, pero sí podemos imaginar si las fuentes nos dan los datos, ¿no? Uno piensa en las Bahamas y en Luis de Torres, que se baja del barco como corresponde y que entonces prueba a conversar con esa gente, comillas, que está ahí. Y entonces le empieza a hablar en los idiomas que conoce, ¿no? Sabemos que Luis de Torres hablaba griego, Luis de Torres prueba con el griego, estos no entienden nada de griego. Con el latín tampoco, con el castellano del momento, con el caldeo, porque sabemos que Luis de Torres sabía caldeo. Eso, Isabel, yo creo que nos debería aclarar qué es el caldeo. Tenemos que investigar qué es el caldeo que Luis de Torres conocía, ¿no? Prueba con todas las lenguas y esta gente es tan maleducada que no le responde en un idioma conocido, ¿no? Yo creo que ese es el momento en el cual comienza algo distinto, y ese algo distinto no hay que recargarlo de novedad, ¿no? Estamos muy acostumbrados a pensar en América como el Nuevo Mundo, el extremo occidente, que decía Octavio Paz. En realidad, América es el continente perdido del proceso de globalización, de la interacción de Europa y Asia, de la cual somos directos herederos. Lo que llamamos el mundo global es el mundo de la interacción permanente y definitiva entre continentes y culturas, y había una pieza del esquema que se había perdido. La pieza era América, desde 1507 llamada así. Unos 40.000 años antes de Cristo, América se desconecta, no quiere decir que no haya contactos, se desconecta en sentido de la continuidad de las relaciones con Eurasia, y a partir de 1492 se reconecta. Volvemos entonces a un dinamismo en que la Tierra descubrimos, gracias a estos extraordinarios navegantes, que vuelve a ser una. Por supuesto, detrás de esto está algo tan estudiado por Isabel, por Ángela, por tantos otros amigos y colegas, que tiene que ver a su vez con otro fenómeno, la idea de descubrimiento. Descubrir es algo forma parte del ADN de la cultura europea y tiene que ver con tres elementos. Con la autoría, yo llego a una cosa o descubro una cosa y me proclamo como tal, me proclamo descubridor. Y, por supuesto, esto yo lo dirijo a mi propia comunidad, no lo dirijo a los que están fuera, ¿eh? No tiene ningún sentido. Con la autoridad también me reconocen como el descubridor de algo. Yo creo que hay que añadir también que hay que volver a casa para contarlo y hay que publicarlo. Estamos hablando de la Europa humanista del siglo XVI. Ese proceso de convergencia definitiva, permanente, de contactos que no se rompen más, comienza alrededor de 1492 y se cierra, por supuesto, alrededor de otro viaje cuya planificación no tiene nada que ver con lo que algunos van contando por ahí. Magallanes quería aprovechar la jurisdicción de la corona castellana, y ese fue el proyecto desde el principio. Ese fue el proyecto que recibió el apoyo político, económico e institucional de la corona española y de quienes lo rodeaban, del capital riesgo de la corona española en ese momento, los fascinantes mercaderes de Sevilla o de Burgos metiendo su dinero en este viaje al otro lado de Marte, si me permiten una metáfora un poco actual, ese Silicon Valley que se estaba construyendo entonces, y a partir de ahí acontecen una serie de cosas que tienen un encaje indeterminado. Me gusta mucho esta idea de indeterminación. No sabían dónde iban, no sabían lo que encontraron, pero lo fueron encontrando, lo fueron definiendo en términos de códigos culturales. Pero no hay ningún determinismo. Magallanes encontró la muerte en Mactán, evidentemente en las Molucas, y entonces lo que se hizo fue una gestión de crisis. Vosotros volvéis por un sitio y nosotros volvemos por el otro, y a ver si hay suerte y alguien llega a casa. Podemos decir que es la explicación perfecta de las causalidades con casualidad en el viaje del Cano. Y la Tierra es una también porque la obsesión por el retorno permanece. El Cano, muy poco después, a los 3 meses de llegar, quiere volver porque ha dejado a sus compañeros allí. Y ahora hay un elemento de la cultura oceánica crucial también. No se deja a los compañeros de la navegación en el sitio al que se ha llegado y va a perder la vida, de hecho, en el intento de volver a ese lugar para recuperar, para rescatar a quienes lo han acompañado. El segundo elemento es que después de esta etapa
sin duda, entre 1492 y 1522, la apertura de la gran frontera atlántica, oceánica, global y marítima española y portuguesa, comienza un proceso de reconocimiento de lo que es la humanidad. Se nos suele pasar por alto que hablamos de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. El hombre, el ser humano. Bueno, eso somos todos, ¿no? Ciudadanos son unos poquitos, ¿eh? Esto es una perfecta definición, creo yo, de cómo vamos aprendiendo, definiendo, conversando, traduciendo lo que somos, lo que son las emociones, los objetos, las personas, las biologías, los capitales, todo aquello que va dando vueltas por el mundo y construyendo un entorno global. Conversamos el otro día sobre la dificultad de explicarle a alguien que no ha visto nunca una piña cómo es una piña. ¿Cómo le explicas a alguien que no ha visto nunca una piña lo que es una piña? Bueno, pues a base de analogías, ¿no? Estamos también en el año en que se cumple el centenario del comienzo de la conquista de México por Hernán Cortés. Si ustedes van a las cartas de relación, que es una operación publicitaria fantástica, verán cómo él se encuentra delante del Templo Mayor de México, Tenochtitlan, y le cuenta a Carlos V que el Templo Mayor es como una mezquita, es como esto, es como lo otro, ¿eh? Bueno, siempre diríamos que si tuviéramos delante un buen arqueólogo, que los tenemos seguro, diría que un templo mayor se parece a una mezquita como la piña a una tuerca, más o menos, ¿no? No se parece absolutamente nada. Pero la analogía es lo que nos permite extraer de nuestro propio archivo cultural elementos de parecidos que permitan construir certidumbres y, desde luego, nuevas autoridades. El proceso de definición de la humanidad, de encontrar lo que es humano, lleva mucho tiempo. Sabemos que hasta 1537 el Papa de Roma no publicó la bula Sublimis Deus, por el cual los nativos tenían alma. Les tomó casi 40 años entender este principio, comillas, que luego parece tan evidente. Nos tomó mucho más tiempo definir lo que era un ser humano y lo que es un ciudadano, pues por supuesto estamos en ello. Hay un elemento muy fundamental aquí. En un mundo conectado de manera definitiva, el estatus de la humanidad, de lo humanitario, de lo que es un ser humano, está en permanente determinación. Estamos fabricándonos como seres humanos y por eso seguimos aquí. Y el tercer elemento que yo querría destacar, y ya termino, tiene que ver con qué es esto de la globalización, ¿no? O sea, todas las mañanas nos colocan a las 8 de la mañana, ya hemos oído 38 veces la palabra globalización. La globalización, nos dicen las nuevas humanidades, nos dice la historia, la antropología, la ciencia política, nos dicen las disciplinas de las escrituras y de la realidad, tiene que ver con un escenario. Podemos estar a favor o en contra, pero eso es una religión política, el globalismo o el antiglobalismo. ¿Lo va a arreglar toda la globalización o lo va a acabar de estropear toda la globalización? Ustedes se pueden apuntar a lo que consideren oportuno. La globalización tiene que ver con ese proceso de acumulación de experiencia cultural y humana en el cual circulan cosas, interactúan. Empezamos a ser otra cosa desde el momento en que nos tocamos con otro, nos emocionamos con otro, intercambiamos algo con otro, comerciamos algo. Quizá nuestra biología, nuestros productos, nuestros capitales, nuestras tecnologías cambian, porque en el momento en que interactuamos con otros empezamos a ser otra cosa. Nos ha cambiado el contacto con el otro. Nos hemos vuelto globales. Sin duda, los términos de esa conversación, esa interconexión, esa interculturalidad, constituye al mismo tiempo un enorme reto. Dejamos de ser quienes éramos antes, pero empezamos también a ser otros y, por lo tanto, tenemos una oportunidad. Sabemos que la globalización, como proceso imperial de expansión europea, ha tenido que ver sobre todo con construir umbrales, con construir pasillos como ese que tenemos en medio, con construir tarimas, con construir escenarios de definición de códigos comunes. No de exportación de modelos. ¿Lo que funciona bien en Copenhague va a funcionar bien en Santiago de Chile y viceversa? Pues no. Francamente, en el mundo global las cosas no son así. No nos sirve copiar solamente. Nos sirve intentar conversar en otros términos y entender que la globalización, sobre todo, constituye una oportunidad. En ese proceso hemos construido también, y aquí termino, las emociones modernas.
intentando entender lo que es humano y definirlo más allá de nosotros. Nos hemos vuelto resentidos, nos hemos vuelto hostiles, pero también nos hemos vuelto felices, hemos encontrado la posibilidad de la felicidad en este mundo y seguramente también nos situamos ante el escenario que, querámoslo o no, va a ser el escenario en nuestras vidas. De la misma manera que Colón pensaba que estaba en Asia, pero estaba en las Bahamas, y Magallanes quería volver a casa, pero se le olvidó cómo hacerlo por meterse donde no debía. Muchísimas gracias. Bueno, por último, y no menos importante, tenemos a Carlos Martínez Sou, que es académico de la Real Academia de la Historia, catedrático de Historia Moderna de la UNED y ha sido también catedrático de la Universidad de Barcelona y en su amplio currículum ha sido profesor e investigador en numerosas universidades francesas, italianas y americanas. Quizá lo que mejor define a Carlos es que es seguramente la persona que más sabe sobre el Pacífico español y el mundo asiático. Creo que ha sido uno de los pioneros de los estudios en España sobre Asia, China y todo el Pacífico oriental. Y bueno, la verdad que también es un excelente conversador y un excelente profesor. Muchísimas gracias. Él vive en Sevilla, vive encantado en Sevilla, pero hay que agradecerle que como dice él, cuando hay una reunión de amigos, me encanta poder estar. Así que muchas gracias por estar hoy con nosotros, Carlos. Muchas gracias, José María. Bien, excelentísimo señor embajador de Portugal, presidente de la Fundación Obra Pía de los Pizarros, director de la Casa de América de Madrid, señoras y señores, queridos amigos todos. En primer lugar, dar las gracias a las instituciones que han hecho posible que estemos aquí hoy en esta mesa redonda y que estemos en este marco que no es la primera vez que frecuentamos y en el cual nos sentimos siempre como en casa, muy bien acogidos. Pero ya con eso hago la introducción porque el tiempo es breve para lo mucho que hay que contar y que explicar sobre la temática de la mesa redonda de hoy. Yo voy a ser, no quiero ser demasiado ambicioso y voy a contar solo una cosa, que es, desde entre los siglos XV y XVI se produce un proceso de expansión europea que conduce a algo, conduce a un fenómeno que llamamos la primera globalización y que primera globalización, no la globalización en general, primera globalización. Esa primera globalización del siglo XVI se opera gracias fundamentalmente a la acción de dos países que en ese instante pues estaban acabando de formarse, que esos dos países son Portugal y España. Por eso esta primera globalización debería llamarse habitualmente la primera globalización o globalización ibérica, porque fue una globalización ibérica y en el siglo XVI la primera globalización está teñida de la obra de portugueses y españoles. Y eso es lo primero que hay que tener en consideración. Esa primera globalización, por lo tanto, tiene una historia, tiene unos hitos, y esos son los que yo quiero comentar aquí. O sea que, como veis, mis propósitos son modestos. ¿Cómo empieza esto? Esto empieza por un lanzamiento de exploraciones que tienen muchas causas, muchas de las cuales ya mi compañera Ángela Vieira Domínguez ya ha expuesto. No voy a volver a ellas. Simplemente decir que muchos dicen que a partir de 1415 con la toma de Ceuta, pero otros piensan que, bueno, que a partir de 1434, una vez que se rebasa el Cabo Bojador, es cuando se inicia realmente esa navegación costera a lo largo del litoral occidental de África. Ahí los portugueses
tienen todo el protagonismo, y ese protagonismo llega hasta final de siglo, cuando Bartolomé Díaz llega a un accidente geográfico que él llama en principio el Cabo de las Tormentas, y porque realmente hay muchas inseguridades climáticas en ese área, y que después se llamará el Cabo de Buena Esperanza. Ahí se termina una primera etapa. Todavía lo único que se ha hecho ha sido marcar los contornos del África Occidental, aparte de con esos padrones, con esa puesta de monumentos líticos que señalan las lindes de las sucesivas exploraciones portuguesas. Pero después se da un salto inesperado totalmente, que es que esta exploración portuguesa genera un espíritu de emulación en España, que en el instante se estaba formando, como digo, se estaba conquistando el reino de Granada, el tercero de los reinos constitutivos de España. Todavía no se vislumbraba la integración del cuarto y último, que era el reino de Navarra, y sin embargo ya se producen los elementos necesarios para hacer una aventura que consiste en llegar a Asia, en llegar, como muy bien se ha explicado por parte de mis compañeros, en llegar al Zipangu, es decir, a lo que sería más o menos el Japón, y llegar al Catay, es decir, a la China continental. Esto pues lo va a poner en teoría un navegante genovés llamado Cristóbal Colón, que va a convencer a los reyes católicos de que firme con él unas capitulaciones y un contrato para hacer esta exploración. De esa exploración nace un hecho singular. En 1492 se descubre América. Yo no voy a entrar, no tengo tiempo, ni en el concepto de descubrimiento ni en el concepto América. Simplemente se llega a América y se encuentra una realidad que no existía, una realidad que nadie había previsto. Desde luego, no Colón, que siempre se mantuvo fiel a la idea de que estaba tocando, ¿no?, el extremo oriental del continente asiático. Eso genera, a su vez, una nueva emulación. Esa emulación viene ahora de parte de Portugal, que ve que los españoles han dado un salto adelante, han encontrado algo que no se sabe todavía muy bien lo que es, pero que posiblemente es un mundo nuevo, y relanzan aquellas expediciones de exploración que habían llevado a cabo durante el siglo XV, y todavía sin terminar este siglo, pues realizan una nueva navegación de vital importancia para la historia universal. Esta navegación es doblar ese Cabo de las Tormentas, ese Cabo de Buena Esperanza, llegar al Asia Oriental, que hasta entonces no se había tocado, y desde el Asia Oriental, aprovechando el monzón, llegar hasta la costa occidental de la India, que entonces se llamaba la costa de Malabar. Se llega allí, se llega a una ciudad que se llama Calicut, pero que no va a tener gran importancia en la historia posterior, porque las relaciones con el Samudri de Calicut pues no acaban de consolidarse, sino todo lo contrario, acaban en hostilidad, y de todas maneras pues hay un reacomodo en aquella área. Cochín sustituye a Calicut, y luego se busca un emplazamiento más serio que pueda permitirnos el diálogo entre tres emplazamientos: Goa, que será la capital finalmente; Damaun, que será esencialmente el lugar de los astilleros; y Diu, que completará el circuito mercantil de aquella zona. Ya tenemos dos hechos fundamentales y nuevos. Los europeos han llegado a América, que todavía no se sabe bien qué, pero han llegado a América. Los europeos acaban de llegar para quedarse en la India, porque los portugueses no se quedan solo en la India de Malabar, sino que pasan a la India de Coromandel, y de allí se lanzan a otra aventura muy rápidamente. En el año 1511 se lanza una aventura que es la conquista de Malaca, el dominio de los estrechos que van a conducir posteriormente a las Islas Molucas,
que son las Islas de las Especias, van a conducir también más tarde, ¿no?, a la instalación en China y a la instalación en Japón, con centros en Macao, con centro en Hirado y luego en Nagasaki, y por lo tanto hay una expansión portuguesa que domina ese área, ¿no?, desde el estrecho de Malaca hasta el ámbito del mar del sur de China y arriba hasta el mar interior de Japón. Mientras esto está sucediendo, los españoles, para decirlo de un modo breve, pues no me da tiempo, los españoles están pensando en que han descubierto una masa continental y que esa masa continental hay que explorarla y sobre todo hay que intentar pasar al otro lado. Esta es la empresa que hace solo 2 años más tarde de la conquista de Malaca, básica como ya he dicho, la hace otro explorador militar español que se llama Vasco Núñez de Balboa, que atravesando el istmo de Panamá, el Darién, pues llega al Océano Pacífico, que él llama la Mar del Sur. Llega a la Mar del Sur año 1513. O sea, antes de que lleguen Magallanes y Elcano, ya la Mar del Sur existe, ya es un hecho ya conocido, es un mar nuevo que hasta ahora al cual nadie había llegado desde navegando en dirección al oeste desde Europa, y es otro de los grandes hitos en esta puesta en contacto de los diversos mundos. Finalmente tenemos la gran expedición que estamos conmemorando en estos años, la expedición pues entre Fernão de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Como bien se sabe, pues es un viaje que contiene 2 viajes. El primero es el de Fernão de Magallanes, que no llega a su destino. Es un viaje que tiene fundamentalmente 2 propósitos. Uno, llegar a las Islas Molucas para comprar especias muy valiosas, especialmente el clavo. Y segundo, ver si las Molucas, esas islas tan valiosas, tan importantes, están dentro de la jurisdicción portuguesa o dentro de la jurisdicción española, porque el antemeridiano de Tordesillas dejaba esto en la más completa oscuridad. Esa es la primera parte del viaje. Pero este viaje termina mal. Magallanes no llega a las Molucas, sino que llega a las Filipinas. Y en las Islas Filipinas encuentra la muerte, ¿no?, luchando en un combate de retaguardia contra el cacique Cilapulapu, y de pronto el viaje se convierte en otra cosa diferente. El que toma la idea original de ese viaje, bueno, los que toman la idea original de ese viaje son 2 navegantes españoles que se llaman Gonzalo Gómez de Espinosa uno y Juan Sebastián Elcano el otro. Los 2 retoman la motivación original del viaje, llegan a las Molucas, compran el clavo y deciden volverse a España. Hay una discusión, quiero decir, un debate, por dónde se vuelve a España uno. Gonzalo Gómez de Espinosa, que no tiene fortuna, pues intenta la ruta hacia América, y esta ruta podría haberle conducido a América, pero desgraciadamente su nave, la Trinidad, no resiste los embates del mar, está a punto de descuadernarse por completo y decide retornar, con lo cual pierde esa oportunidad. Juan Sebastián Elcano, por el contrario, también a ciegas, como todo el mundo, intenta hacer una ruta completamente diferente, navegando en dirección a Oriente. Para ello baja mucho en el Océano Índico y haciendo una travesía por ese desierto que es el Índico del Sur, una travesía terrorífica, ¿no?, porque dura 190 días, 190 días antes de dobla finalmente el cabo de Buena Esperanza, y a partir de ahí ya se encuentra como en territorio conocido. Después de unos percances los cuales no entra, finalmente llega a su destino, primero Sanlúcar de Barrameda, y desde allí pues a Sevilla a dar gracias y a dar cuenta de lo que ha ocurrido en el viaje. En este momento se ha hecho un avance definitivo. Se han descubierto que el mundo está compuesto de varios mundos, pero al mismo tiempo, precisamente, esos mundos, al estar ya a partir de ahora interconectados,
precariamente interconectados, pero ya interconectados, esos muchos mundos se han convertido en un solo mundo por primera vez. Por primera vez se ha hecho posible la existencia de una verdadera historia universal. Antes esto no podía darse. Así que nos encontramos en este mundo maravilloso de 1520, en este año maravilloso de Annus Mirabilis de 1522, en que ya todos los distintos mundos están conectados en uno solo. Pero no termina aquí la cosa. Los españoles quieren volver a las Molucas, organizan la expedición de Frei García Jofre de Loaiza, intentan volver, pero finalmente Carlos I, ahora ya Carlos V, el emperador, decide renunciar a las Molucas en favor del rey de Portugal y firma un tratado, el llamado Tratado de Zaragoza, por el cual España cede todos los derechos que pudiera tener sobre las Molucas, reservándose una cláusula que se llama la cláusula de retrovendendo, por el cual si en alguna ocasión tiene la capacidad de devolver los 350 millones de ducados en oro de 375 maravedíes cada uno que ha pagado el rey de Portugal, pues puede de nuevo intentar reclamar sus derechos sobre las Molucas. Esta circunstancia no se dará nunca, porque Carlos V estará en ese instante, hay que ver la coyuntura internacional, metido en una serie de guerras tremendas, porque es el momento en que está las guerras de Italia contra Francisco I, es el momento en que se está produciendo la reforma por parte de Martín Lutero, es el momento en que los turcos, ¿no?, pues han avanzado sus posiciones en el Mediterráneo. Es un momento muy difícil y ese dinero ya se sabe que nunca se va a devolver. Así que se renuncia a las Molucas. Ya tenemos ahí un espacio dominado fundamentalmente por los portugueses, que van a ser los únicos dueños del terreno durante los años que median entre el año 1529 y 1565. ¿Qué pasa en 1565? Como ven ustedes, voy lineal y voy a terminar enseguida con esto. En 1565 ocurre un hecho fundamental. Miguel López de Legazpi, en una expedición enviada desde México, llega hasta las Islas Filipinas y se instala en las Islas Filipinas. Aquí, en las Islas Filipinas, se plantea el problema que hasta ahora no se había resuelto: cómo volver por el camino más corto, que es volver a América, y lo descubre un piloto muy experimentado que se llama Andrés de Urdaneta. Este piloto, Andrés de Urdaneta, pues consigue encontrar la vía y fijarla para siempre, subiendo arriba por las costas, hasta la corriente del Kuroshio, cerca de Japón, y a partir de ahí llegar hasta las Californias, y desde las Californias ir bajando hacia México. Con esto se resuelve el problema. Las Filipinas son un producto ya viable, y a partir de las Filipinas, no reclamada por Portugal, a pesar de que está mucho más en la demarcación portuguesa que las Molucas, pero como no tiene especia, como no tiene, al principio se pensaba no tiene valor económico, pues ahí está. Ahora, sin embargo, los españoles instalan las Filipinas, le encuentran que tiene un valor enorme, porque las Filipinas permite conectar con China. China es la gran productora de seda, China es la gran productora de porcelana, y China es la gran exportadora de todos los productos asiáticos que uno imaginarse pueda. Si se crea una línea transpacífica que vaya desde las regiones orientales de China, es decir, el Guangdong y el Fujian, pues se llega hasta Manila, y desde Manila se puede ya, como se ha descubierto la ruta del tornaviaje, se puede llegar hasta el puerto de Acapulco, que es el puerto designado para llevar las mercancías. Se ha establecido un comercio transpacífico que será fundamental y básico para la primera globalización. ¿Por qué? Última pieza que nos falta, y con esto ya termino. ¿Qué pasa? Que en ese instante China necesita poderosamente, para seguir manteniendo su economía privada y su economía pública, necesita de plata, necesita ingentes cantidades de plata. Estas plata habían venido siendo proveídas por el Japón, pero las minas de plata de Japón se están agotando, y de pronto llega el relevo, las minas de plata novohispanas, es decir, las minas de plata de México. A partir de aquí,
todos los productos traídos desde China hasta México se van a intercambiar contra la plata mexicana, ¿no? Por ello, Salvador Bernabeu, el director de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos, pues cuando publicó un libro de artículos, compuesto de varios artículos sobre este tema, tituló con mucha imaginación, el libro lo tituló Un océano de seda y plata, porque eran los dos grandes productos, seda china contra plata mexicana. Pero la plata tiene un valor importantísimo. La plata es el verdadero catalizador de la primera globalización, porque sin la plata española, sin la plata mexicana, los intercambios no hubieran sido posibles. Y gracias a la plata mexicana esos intercambios se hacen posibles, y los intercambios económicos, los intercambios comerciales dan paso a los intercambios de todo lo demás, ¿no? Intercambios humanos, intercambios culturales, todos los intercambios. En esos años finales del siglo XVI se puede decir que se ha completado la primera globalización o globalización ibérica. Nada más. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro intervinientes. Tenemos algunos minutos para poder establecer algún diálogo. En primer lugar, me gustaría preguntar si dentro de las intervenciones de vosotros cuatro hay alguno que quiera hacer alguna matización o quiera hacer alguna cuestión entre vosotros. Isabel, ¿tú querías? Sí, me gustaría. Bueno, varias cosas me gustaría decir, pero empiezo por el final, Carlos. Sí, como tú quieres. Vale. Es que yo la verdad es que estoy muy de acuerdo con uno de los grandes historiadores del viaje portugués, que es un señor muy mayor ahora ya, Luis Felipe F. Tomás, que él dice que si Magallanes no hubiera muerto en Mactán, hubiera encontrado el camino de vuelta. La idea del viaje de Magallanes era salir de Sevilla, encontrar, si lo encontraba, el paso, llegar a las Molucas y volver por el mismo camino. Esa era la idea. Obviamente Magallanes no tenía en la cabeza por nada del mundo dar la vuelta al mundo, y Elcano tampoco. Luis Felipe Tomás dice que si realmente Magallanes no hubiera muerto, hubiera encontrado el camino de vuelta por el Pacífico, porque encontró el camino de ida y de una manera muy inteligente. Subió por la costa chilena sin llegar a la línea del Ecuador, porque entonces las naves se hubieran quedado a palo seco durante muchísimo tiempo. No llegó a la línea del Ecuador y consiguió encontrar los alisios que lo empujaron hacia el este, ¿no? Hacia el oeste. Entonces, hubiera hecho el camino de regreso de la misma manera, pero superando la línea del Ecuador y yendo más al norte para poder encontrar también los alisios que empujasen las naves hacia el continente americano, que obviamente por aquellas latitudes no se sabía que el continente llegaba hasta tan arriba, ¿no? Tampoco sabía que por la costa chilena iba a poder subir de una manera casi prácticamente en vertical, ¿no? Y la otra cosa que quería decir es que, claro, Magallanes era un navegante con enorme experiencia por grandes océanos. Desde 1505 hasta 1513, que decide regresar a Portugal, había navegado por el Atlántico, por el Índico y por el Pacífico. Por lo tanto, es un capitán mayor muy experimentado en grandes océanos. Eso lleva a crear una imagen del Cano, pues como si fuera un hombre que tuvo mucha suerte, pero mucha suerte, porque su forma de regresar y de cruzar el Índico fue totalmente demencial, totalmente. Es verdad que bajó tanto al sur para evitar el encontrarse con naves portuguesas que hacían la ruta del Índico de una manera muy usual y que ya con un ritmo de viajes muy marcado según las épocas del año, y además grandes armadas que circulaban
por el Índico. Por eso Elcano, como sabía de esa circulación, decidió bajar mucho hacia el sur de una manera absolutamente temeraria, y tuvo la fortuna de conseguir acercarse a el Cabo de Buena Esperanza. Pero fue pura churra lo que tuvo, pura churra. Y más con las condiciones. ¿Tú crees que no, Juan? Bueno, ahora... otra cosa quería decir, cortita. Sigue. ¿Puedo decir otra cosa pequeña? Claro. A mí no me parece que fuera por las noticias de la llegada de Colón a Catay y a Zipango, que llegaron, las noticias en el primer lugar al que llegaron fue a Lisboa. Y es verdad que esas noticias alertaron muchísimo al rey de Portugal y crearon una tensión muy grande. Pero yo no creo que esa noticia sirviera de espoleta para que los portugueses siguieran navegando para encontrar el paso o para volver a circunnavegar el continente africano. Los portugueses llevaban ya muchas décadas en el Golfo de Guinea, muchas décadas, y allí tenían un comercio poderosísimo. Habían entrado en el gran comercio africano, de los tres grandes productos africanos, que es el oro, el marfil y los esclavos, ¿no? Que ya estaba totalmente organizado internacionalmente. Y entonces los portugueses entraron ahí. Al mismo tiempo seguían bajando y seguían haciendo exploración hacia el sur. Puede ser muy bien que la noticia del viaje de Cristóbal Colón pues hiciera empujar las naves para que fueran un poco más rápido, pero que quizá esos 9 años que pasan desde que Bartolomeu Díaz pasa por primera vez el Cabo de Buena Esperanza hasta que lo pasa a Vasco de Gama en 1497 y regresa en 1499, esos 9 años yo creo que los portugueses es que tenían un gran negocio organizado en el Golfo de Guinea, muy estable, muy poderoso, y Lisboa servía de gran mercado internacional hasta hacia los mercados del norte de Europa y los grandes mercados de Centro Europa, ¿no? Bueno, nada, una cosa. Voy a hablar muy poquito de esto porque efectivamente sobre si Magallanes hubiera podido regresar, ¿no?, y ejecutar el tornaviaje, we don't know, ¿no?, porque es que lo que no ocurre pues no se sabe, y yo no, o sea, pues no lo sé, quizás sí, quizás no. Luego hubo seguidamente después hubo hasta 5 intentos seguidos de retorno, y todos los intentos de retorno fueron fallidos. A lo mejor pues Magallanes era mejor navegante que los que lo intentaron, pero hasta Arellano por un lado y Urdaneta por otro no se hizo, pero eso es una historia que no estamos en condiciones ni de avalarla ni de rebatirla. Eso por un lado. Por otro lado, pues yo siempre he dicho eso, Gonzalo Gómez de Espinosa, que hizo una opción muy racional, fue el desafortunado Gonzalo Gómez de Espinosa. Elcano, que hizo una decisión infinitamente más arriesgada, pues fue el afortunado Juan Sebastián Elcano, que llegó. Lo que pasa es que tampoco se puede decir que fuera un loco, porque tampoco era una locura pensar que yendo, ¿no?, pues en dirección hacia Occidente, pues llegaría un momento que toparía con el Cabo de las Tormentas y se encontraría en terreno conocido, se encontraría en terreno amigo. Tampoco lo sé. Tampoco. Según el rumbo que llevaba, hubiera podido pasar de largo del Cabo de Buena Esperanza. Pero sabía dónde estaba. Yo dejo la palabra sobre esto a un experto que lleva pidiendo la palabra, que es nuestro amigo Juan Pimentel. Juan. Este es un experto. Bueno, quería felicitaros, ¿no? Me parece, creo que estamos todos de enhorabuena de poder escuchar a 4 personas como vosotros, ¿no?, hablar de temas que son muy anchos, cada uno de los cuales,
es muy interesante ver el éxito, ¿no?, de la convocatoria, ¿no?, y el interés real que hay por estos temas, ¿no? Yo, como historiador de la ciencia, me siento muy satisfecho de haber escuchado aquí que la noción de descubrimiento es una noción que es histórica, que esto conviene decirlo para que el público lo aprenda, para que lo interiorice. El acto del descubrimiento no es un hecho individual, no es un acto individual, es un acto público, tiene que ver con las cosas colectivas. La vida científica es una vida colectiva. Yo, que he escrito algunos libros con algunos de vosotros, lo sabemos muy bien, ¿no? Es una práctica que tiene que ver con leer a los demás, con aprender de los demás. Es decir, la ciencia no es el momento, el descubrimiento no es el momento mágico del eureka, sino que es una cosa colectiva. El descubrimiento del Pacífico, el descubrimiento de la unidad, de la ecumene, es una cosa colectiva, ¿no? Entonces, a pesar de que en los tweets siempre es más fácil decir, no lo digo con segundas, pero fuimos los primeros, o los segundos, o los terceros, o si somos los mejores, bueno, ¿y qué? Se podría hacer este tipo de lemas, ¿no?, de recetas que simplifican la realidad. La realidad es que el descubrimiento es un acto colectivo, la realidad es que el descubrimiento es un acto, es un concepto que varía con el tiempo. Eso lo enseñó un gran historiador portugués, Cortesão, Armando Cortesão. No se mandaba a descubrir como nosotros pensamos, se mandaba a descubrir islas que ya se sabían de su existencia. Y luego también, ya en esta línea de lo que habéis mostrado, ha quedado muy claro, como público lo puedo decir, que la noción de descubrimiento es polémica. Y esto es muy importante. Es muy importante porque así la gente aprende, también todos aprendemos, que el acto de descubrir y el acto de hacer ciencia es un acto controvertido. Y no pasa nada por decirlo. Es un acto polémico porque aquí hay distintas versiones, me ha parecido entender distintas versiones de la noción de descubrimiento, ¿no?, que es un tema muy largo y muy ancho. Yo solo quería poner un apunte en esta pequeña historia, ¿no?, de la noción de descubrimiento, que es que el primero que dio la vuelta, como sabéis, fue Enrique de Malaca, que fue el esclavo que Magallanes se había hecho con él en Malaca, porque él tiene, como sabe perfectamente, tiene una gran experiencia en las Molucas y en Goa. En uno de esos viajes había adquirido a un esclavo, Enrique el Negro, Enrique de Malaca, y se lo había llevado rodeando el Cabo de Buena Esperanza a la península ibérica. Cuando después Magallanes se embarca en la flota patrocinada por los empresarios de Burgos y de Sevilla que decía Manolo, y logra encontrar, atravesando el obstáculo que es América es un gran obstáculo, un impedimento, atraviesa el estrecho de Magallanes, sube con fortuna y con conocimientos, con las dos cosas también Magallanes, y logra llegar a la otra esquina del Pacífico. Cuando Enrique de Malaca llega allí, el primer hombre en dar la vuelta al mundo es él. Esto es una historia que, además, si se cuenta, todo el mundo la entiende y la ama a primera vista, porque todos sabemos, en la vida cotidiana de todos nosotros, que la verdad de la historia es compleja y a menudo los verdaderos protagonistas están ocultos. Esto lo ha contado mejor que nadie John Ford en El hombre que mató a Liberty Balance, por ejemplo. Es una película que cuando la ves dices, claro, así es, ¿no? En fin, quería felicitaros, ¿no? Ha sido una lección magistral. Sí, pero... Muchas gracias, Juan. María. ¿Alguna persona por aquí también? Manuel, ¿querías tú apostillar algo también? Sí, un poco al hilo de lo que ha comentado Juan y lo que habéis comentado antes. Yo creo que es importante, de nuevo, recuperar un tejido, ¿no? Recuperar una visión de lo que era la España de las primeras décadas del siglo XVI y, por supuesto, Portugal, ¿no? Y cómo ese desfase, bueno, pues tiene que ver con golpes de fortuna, ¿no? Decía aquello en el Renacimiento, de que la fortuna es inconstante, ¿no? Juan, fuiste tú el que me mostró esa cita. Y yo creo que ahí hay una convergencia de poder monárquico, capital riesgo, experiencia en la navegación del mundo atlántico, experiencia en las fronteras, que es lo que yo creo que crea el tejido de lo que llama mi querido amigo Carlos y maestro, pues la globalización ibérica. Y esta globalización, que está en el fundamento de la ciencia moderna, yo creo que hay que decir de una vez por todas
que no tiene por qué tener ningún tipo, no hay que meterla en una leyenda evolutiva, ¿no? Estos días un gran amigo de todos nosotros, Jorge Cañizares Esguerra, está intentando que el New York Times le publique otra vez una carta que no le van a publicar, porque está muy enfadado, es que estamos todos enfadados, con el libro de Andrea Wulf sobre la invención de Humboldt, en el cual, como señala Jorge, mientras Humboldt se dedicó 8 meses a pasarlo divinamente en México, y Andrea Wulf le dedica 3 renglones, luego en el encuentro bastante siniestro que tuvo con Jefferson, Humboldt le dedica un capítulo entero. O sea, esto no, estamos en... Es decir, hay munición aquí para las guerras culturales, que son guerras muy importantes, ¿no? Que son conflictos fundamentales. Tenemos que recuperar esta experiencia. Y desde luego la revisión de la idea de descubrimiento yo creo que es muy importante, pero también la de decir que no venimos de una sociedad de fracaso en términos históricos, sino por el contrario, de unos entornos de innovación capaces de construir, bueno, la permanencia de los contactos intercontinentales. Entonces, yo creo que aquí el Cano fue capaz de irse tan al sur como pudo, pero salvó el pellejo y regresó. Yo creo que, hablando de descubrimiento, esto es lo que cuenta, volver a casa para contarlo, ¿no? A mí lo que me parece muy perturbador, y ahora me gustaría saber más sobre esto, es por qué a los 3 meses quería volver, por qué consiguió regresar, por qué inventaron una expedición pobladora como la de Colón. Acordaros que el primer viaje de Colón es un viaje de navegación a la portuguesa, tradicional, pero el segundo viaje es un viaje para poblar. Estos van a ocupar las Molucas, China y lo que haga falta, ¿no? Y evidentemente es un gigantesco fracaso la expedición de Loaiza, que lo que quiere hacer es poner en La Coruña la casa de la especiería y hacerle la competencia a Lisboa, ¿no? O sea, que aquí había unas tramas de poder, de monarquía, de tejido social que yo creo que son muy interesantes para vernos, en este caso, como españoles en un pasado, en el origen de la globalización. A mí esa pregunta llevo mucho tiempo dándole vueltas, sobre todo porque creo que es un viaje fracasado, básicamente fracasado, que sale mal ese viaje. Sin duda. Y que tanto las naves que vuelven a España antes que el Cano, o sea, antes de cruzar el estrecho de Magallanes, ya avisan de que es un viaje, ya le dicen al rey que es un viaje demente. Han pasado cosas horribles a partir de Río de la Plata, y eso es lo que le cuentan al rey. Y además Pigafetta, cuando se entrevista con el emperador, Pigafetta está convencido de que allí no hay que volver. Lo dice claramente. Bueno, él no regresa, el que regresa es el Cano, ¿no? No, pero Pigafetta, cuando se entrevista con el rey, y lo deja escrito también, dice que el estrecho de Magallanes es el lugar más bello del mundo, pero que está seguro, él está seguro de que nadie más va a volver allí, porque es un lugar terrible. Es un lugar terrible, nada puede vivir allí, ¿no? Entonces yo creo que el rey o el emperador tiene muchísima información negativa sobre el viaje, y quizá por eso también se desinteresa, ¿no? Porque piensa, pues los portugueses llegan de una manera mucho más sencilla hacia las Molucas, no hace falta arriesgar tantísimo, no hace falta pasarlo tan mal, no hace falta perder tantas naves y tantos hombres, porque acordémonos que en el Victoria llegan 18 personas. Entonces, sí, Carlos quería comentar algo que yo... ¿Tú quieres comentar algo sobre esto? No, yo preferiría que alguien del público interviniese, ¿no? Porque si no, es solamente una cosa entre nosotros que ya hemos debatido suficientemente. Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, sinceramente, agradecerles porque me ha encantado escucharlos a cada uno de ustedes. Se aprende mucho. No quiero entrar en debate porque bien, tampoco es el momento, pero simplemente quiero preguntar por qué se ha llamado España y Portugal el primer occidente global, cuando realmente, como ha dicho el doctor Carlos, esto es una globalización mundial. ¿Por qué no se le habla como realmente es? Ibéricos, globalización mundial. ¿Por qué hablan solo de Occidente? Gracias.
No sé, lo dices tú, lo digo yo, no tiene importancia. Bueno, eso simplemente es un título. Realmente la globalización, como su nombre indica, tiene el concepto de globalidad y se entiende que todos los continentes de pronto se han puesto en contacto y empieza una época de mutuo conocimiento y reconocimiento de todos los continentes, y que desde luego no hubiera sido posible el fenómeno que conocemos como la globalización ibérica si no hubiera habido un contacto entre ambas orillas del Atlántico, y luego no hubiera habido un contacto entre ambas orillas del Pacífico, y metiendo el Índico, porque los portugueses han cubierto toda África y luego han pasado al Índico. Entonces lo que se pone en contacto no solo son los continentes, sino los océanos, ¿no? Esos océanos que son tan más importantes que las tierras, ha dicho Isabel hace un momento, pues se pone en contacto todo, y esto realmente es un proceso de globalización, un proceso de crear un solo mundo, tanto por tierra como por mar, y eso es lo que está. Lo otro es simplemente porque ya no sabemos qué títulos inventar, de verdad. Yo añadiría algo más también. Es una primera globalización occidental, porque la que la hacen, quien lidera esta primera globalización, son dos pueblos de Occidente, son los pueblos ibéricos. Sí, en 1425, 1430, los chinos pudieron ser los pueblos que liderasen esta primera globalización. Ellos no cruzaron el Cabo de Buena Esperanza o el Cabo de las Tormentas, ellos se quedaron ahí. Ellos tenían la tecnología naval, tenían lo que se llamaron los grandes barcos del tesoro, para haber cruzado el Cabo de Buena Esperanza y haber llegado a Europa. Ellos tenían los grandes barcos y la tecnología naval para haber llegado a América y haber descubierto, si lo hubieran intentado, como los pueblos, como los marineros españoles, a pesar de los fracasos que repitieron, y terminaron descubriendo la corriente de Kuroshio, que es la que permitía el tornaviaje. Si los chinos lo hubieran intentado con más ganas o con más interés, hubieran descubierto esa corriente que les hubiera llevado 60 años antes a las costas americanas, pero no lo hicieron. Por eso podemos hablar de esta primera globalización occidental y no de una globalización asiática, que si en 1430 los barcos del tesoro hubiesen llegado a Europa, hubiesen llegado a América, seguramente estuviéramos hablando de esta primera globalización asiática. Y seguramente en otro idioma. Y seguramente en otro idioma, es cierto. Pero esto es historia ficción. Pero qué bonito es poder hablar y poder discutir de esta historia, de la real y de la ficción. Bueno, me indican, son más de las 8:30, hemos traspasado el tiempo. Muchísimas gracias. Han sido ustedes muy pacientes con nosotros. Exactamente, han sido muy pacientes, y una vez más reiterar también a Casa América por acogernos. Es siempre maravilloso poder estar aquí en un lugar tan significativo y en un lugar tan bonito y tan especial. Y muchísimas gracias a todos ustedes por aguantarnos. Gracias.